Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar la segunda mesa de trabajo titulada eh, Cultura forestal basada en el buen comportamiento. Este segundo tema que queremos exponerles hoy en día esperamos que sea de bastante utilidad para comprender las dinámicas sociales que se presentan en los grupos en el grupo de trabajo y también la dinámica de aprendizaje y desarrollo del equipo de trabajo que va a estar escribiendo las conclusiones de cada uno de los temas. Bueno, entonces, sin más que otra cosa que decir, bienvenidos en esta oportunidad para disfrutar. Salgamos de la rutina, comencemos este viaje de excelencia en comunicación y sensibilidad hacia los demás. Todo lo que hacemos depende de la feliz transparencia de significados de un grupo a otro. Esto lo dijo Roger Smith. Hemos hecho este material con mucho cariño para ustedes y espero que lo disfruten. No quiero pasar la próxima lámina sin antes decirles que la cultura se refiere a la totalidad de los patrones, las creencias, los valores, las normas, las costumbres y los artefactos que se transmiten de una generación a otra dentro de un grupo social como el nuestro, una nación o una sociedad en general. La cultura es un proceso dinámico que se desarrolla a lo largo del tiempo y se caracteriza por ser compartida y transmitida por cada uno de los miembros de ese grupo o de esa sociedad. ¿Cuál es la visión que nosotros queremos plasmar en este tema de la cultura forestal basada en el comportamiento? En principio, queremos transmitir que nuestro canal digital se quiere convertir como en una referencia profesional en nuestro país, facilitando procesos comunicacionales sobre los intereses públicos y colectivos de la mayoría de los procesos forestales de nuestro sector forestal. Y también queriendo abarcar temáticas ambientales y agroindustriales. Eh, la cultura forestal, ¿por qué es importante? Primero, porque define nuestra identidad. La cultura nos ayuda a que entendamos quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Además, nos proporciona sentido de pertenencia y un significado como miembros del grupo o del equipo de trabajo. También la cultura fomenta la creatividad y la innovación, ya que permite o nos permite expresar nuestras ideas y nuestros sentimientos de una manera única. La cultura también facilita la comunicación entre nosotros, nos proporciona un lenguaje común y además que nos proporciona todas estas referencias que son compartidas y que tenemos la posibilidad de intercambiar y de dejar nuestras propias opiniones respecto a todas estas referencias eh, que nosotros colocamos sobre la mesa para poder discutirlas o que vamos a colocar sobre las mesas de trabajo para poder discutirlas. Entonces, esa es nuestra visión de la cultura forestal. ¿Cuáles son los objetivos del foro chat? El foro chat tiene estos tres objetivos que, bueno, ya todos los que estamos dentro del foro chat lo conocen, que es la mejora profesional, socializando conocimientos para mejorar la calidad de vida profesional de cada uno de nosotros, implementación colaborativa, ya que es primera vez que estamos implementando este tipo de sistema a nivel colaborativo en un grupo de WhatsApp o un canal digital. Y también se convierte como objetivo del foro chat la implementación de la cultura forestal como herramienta de gestión que nos enfoca en los comportamientos y en los valores éticos que compartimos. ¿Qué sería lo contrario a la cultura? Es una pregunta controversial, porque lo contrario a la cultura
son componentes que podemos calificarlos como no positivos o como negativos, que son fuerzas impulsoras hacia el otro lado al cual queremos empujar este barco, así como se ha mencionado en reiteradas oportunidades. Estamos remando en una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Indudablemente que la dirección es a la formación de una cultura forestal. Y le agregamos de buen comportamiento porque queremos resaltar lo positivo y gestionar lo negativo o lo no positivo. Vamos a conversar un poco sobre cada uno de estos componentes. La barbarie, empezando con el concepto de barbarie, se refiere a la falta de civilización, a la falta de educación y a la falta de cultura. Todo lo contrario a lo que es cultura. En este sentido, la barbarie carece de patrones, carece de creencias y carece de los valores que se transmiten de una generación a otra. Ahora vamos al lado derecho en la parte de anonimia. La anonimia se refiere a la falta de identidad, a confusión y a la disolución de los patrones culturales. En este sentido, la anonimia sería lo contrario a la cultura, ya que carecería de la cohesión y la identidad que se obtiene a través de la cultura. La desintegración. La desintegración se refiere a la disolución de los patrones culturales y a la pérdida de la identidad colectiva y por supuesto a la pérdida de los valores. En este sentido, la desintegración sería todo lo contrario, ya que carece de cohesión y la continuidad que se obtiene a través de la cultura. Para este otro lado aparece el aislamiento y se refiere a la separación y la distancia que se abre entre los individuos o las personas y sus comunidades, o podríamos decir, entre los miembros del grupo como profesionales y los grupos en los cuales nosotros tenemos vida activa. En este sentido, el aislamiento sería lo contrario. ¿Por qué? Porque carecería de la interacción y de la comunicación que se obtiene a través de la cultura. Fíjense que el aislamiento es un comportamiento que si bien es de contrario a la cultura, nosotros pues nos damos cuenta de que existe, ¿no? Existe y nos damos cuenta de que hay mucho aislamiento desde ese punto de vista. Deshumanización. La deshumanización se refiere a la pérdida de la humanidad y a la dignidad de todos los seres humanos. En este sentido, es contrario porque carece de la compasión, la empatía y la solidaridad que se obtiene a través de la cultura. Entonces, estos cinco componentes, que es contrario a lo que es una cultura, nosotros tenemos que de ahora en adelante tratar de identificar situaciones en las cuales cada uno de estos componentes de falta de cultura está sobresaliendo en las interacciones que se realizan dentro de las dinámicas grupales que nosotros estamos promoviendo, de tal forma de poder hacer gestión sobre esto. ¿Ok? Sigamos. Normativa comunicacional. Entonces, ¿cuáles son los tres aspectos que nosotros siempre hemos hecho énfasis en nuestro grupo? En principio, que se debe tener contenido apropiado, se debe publicar contenido relacionado a los intereses colectivos del grupo. No se permite proselitismo político, mensajes religiosos o comerciales y publicidad personalista, que fue uno de los recientemente, la norma reciente que tratamos de implementar o hemos tratado de implementar. Digamos que todo en exceso y todo lo que haga aparición de forma sistemática es lo que causa el daño. ¿Ok? Respeto. Se solicita máximo respeto evitando palabras ofensivas o vulgaridades. Sabemos que, bueno, en el argot del vocabulario venezolano existen muchas palabras que denotan, en cierta forma, palabras ofensivas.
Sin embargo, pues dentro de lo que es la cultura forestal, nosotros tenemos que ir regulando eso, ¿no? O sea, tenemos que definir, bueno, cuáles son las palabras que podemos aceptar y cuáles no, dentro de una gama, pues, de palabras que se utilizan y que utilizamos como parte de la cultura venezolana. Entonces, eso va en torno a gestionar el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Relevancia. El contenido debe ser relevante para el sector forestal venezolano. Eso no cabe la menor duda. ¿Ok? Sigamos. ¿Cuál es la importancia del comportamiento humano? Eh, Impacto en comunicación y desarrollo de habilidades. Tenemos que la conducta humana es crucial en la causalidad de incidentes comunicacionales y en las relaciones públicas. Nuestro comportamiento impacta directamente en la forma en cómo nos comunicamos. Los participantes desarrollarán habilidades de observación y procesos de intervención para modificar actitudes y conductas. Sin embargo, es una habilidad que debe ser desarrollada para poder que el impacto no sea un impacto negativo. La idea es tratar de hacerlo lo más prudente posible para que las personas, nosotros, pues cuando nos llamen, digamos, a un proceso de intervención, seamos conscientes del proceso en el cual estamos sujetos, pues. Sin embargo, es la primera vez que se implementa este tipo de sistemas a nivel colaborativo. Pero el objeto es que desde el foro CHAP podamos alcanzar nuestra propia cultura forestal con un estándar alto y consciente de que queremos forjar unas relaciones humanas muy valiosas con valores y principios éticos que nos hagan que nuestras acciones tengan resultados efectivos. Entonces, la cultura forestal basada en el comportamiento es una herramienta de gestión cuyo foco es ese comportamiento de los profesionales de nuestra área y está basada en un proceso de cambio de actitud hacia la generación y la socialización del conocimiento, buscando la incorporación de esos valores éticos compartidos para la acción. Vamos a pasar a la siguiente lámina y a partir de ahora vamos a tratar un tema de psicología del comportamiento del ser humano. Y vamos a mostrar estas cinco teorías. Son la teoría del reflejo condicionado, según Pavlov, la psicología objetiva, según Skinner, B. Skinner, el conductismo, también de Skinner, el efecto Hawthorne y el efecto Pigmalión. ¿Okay? Entonces, es importante saber que la conducta humana es un factor significativo en las causas o en la causalidad de la generación de incidentes comunicacionales que impactan directamente en cómo nos relacionamos de manera pública eh, y abierta. Y si bien no es el único factor, la evidencia que se ha hallado ha demostrado que el comportamiento impacta en el aprendizaje, en la retroalimentación y en esas relaciones humanas, así como también en desvíos con impacto en la vida profesional de cada uno de nosotros. Eso causa baja efectividad en las acciones colectivas que queremos implementar. Por eso es importante que veamos un poco cada una de estas teorías. Fíjense, la teoría del reflejo condicionado es un concepto fundamental en la psicología del comportamiento humano. Esto se desarrolló hace tiempo por este señor Pavlov en el siglo XIX. Y en resumen, la teoría del reflejo condicionado explica cómo se pueden asociar estímulos neutros con estímulos que naturalmente provocan una respuesta, lo que se conduce a la aparición de una respuesta condicionada. Este señor descubrió que cuando un estímulo neutro, como un sonido o una luz, se presenta justo antes de un estímulo que naturalmente provoca una respuesta, como la presentación, por ejemplo, de una comida, el organismo comienza a responder al estímulo
como si fuera el estímulo original. Esto se conoce como el reflejo condicionado. Por ejemplo, imagine que un perro siempre recibe comida cuando se le llama. En este caso, el sonido de la llamada, que es un estímulo neutro, se asocia con la comida, estímulo que naturalmente provoca una respuesta. Con el tiempo, el perro comenzará a responder al sonido de la llamada como si fuera la comida en sí misma. Es decir, saldrá corriendo a recibir la llamada sin necesidad de ver la comida. Entonces, la teoría del reflejo condicionado se aplica a la vida real de varias maneras. Por ejemplo, en el aprendizaje. La teoría explica cómo podemos aprender a responder a estímulos que no tienen significado inicial, como un sonido o una luz. ¿Cuál es el condicionamiento clásico? Bueno, la teoría se refiere al condicionamiento clásico, que es un proceso por el cual se asocian estímulos neutros con estímulos que naturalmente provocan una respuesta. Y la respuesta condicionada es la teoría, en la teoría se explica cómo se produce la respuesta condicionada, es decir, la respuesta que se produce después de la presentación del estímulo neutro. Entonces, en resumen, esta teoría condicionada es un concepto fundamental de la psicología del comportamiento humano que explica cómo se pueden asociar estímulos neutros con estímulos que naturalmente provocan una respuesta, lo que conduce a la aparición de una respuesta condicionada. Entonces, esta teoría del reflejo condicionado, si bien se muestra el ejemplo de la comida y el perro, pues es una teoría de comportamiento. Pues. Y en el ser humano no está lejos de que también sea una teoría aplicable, debido a que muchos de nosotros eh, a veces actuamos condicionados a conseguir algo. Y ese algo puede ser algo material o algo no material, pero siempre un interés de obtención de algo, pero condicionado a esta teoría de comportamiento humano. La psicología objetiva, que también es conocida como la teoría de la psicología objetiva de Skinner, es una corriente de pensamiento de psicología del comportamiento que se enfoca en la comprensión del comportamiento humano a través del análisis de los eventos que le preceden y de los eventos que le siguen. Es decir, se basa en la idea de que el comportamiento es el resultado de la interacción entre el individuo y su entorno, y que el comportamiento se puede entender y predecir a través del análisis de los estímulos y las consecuencias que lo rodean. Digamos que los principales conceptos son el estímulo, eh, que es cualquier evento o condición que precede el comportamiento, la consecuencia, una consecuencia es cualquier evento o condición que sigue el comportamiento, y el comportamiento como tal. El comportamiento es la respuesta del organismo de los estímulos y sus consecuencias. ¿Cuál es la función? Es influenciar sobre ese comportamiento. Entonces, según este autor, Skinner, el comportamiento se puede entender a través del análisis de las funciones de los estímulos y sus consecuencias. Y pueden haber tres tipos de funciones. Funciones de reforzamiento, un estímulo o consecuencia que siga el comportamiento lo aumenta en un refuerzo. La función de castigo, un estímulo o consecuencia que sigue el comportamiento y lo disminuye. Una función de neutralidad, un estímulo o consecuencia que no tiene efecto en el comportamiento. Entonces, como se darán cuenta, esta teoría de psicología objetiva tiene mucho que ver con estímulo, que puede aumentar o no el cómo se comporta el ser humano. La teoría del conductismo, del mismo autor, es una corriente de pensamiento que se enfoca en la comprensión del comportamiento humano a través del análisis de los eventos que le preceden y le siguen. Entonces, el conductismo está muy relacionado con la teoría de la psicología objetiva, solo que esta teoría se enfoca en, en la idea de que el comportamiento se puede entender y se puede predecir a través del análisis de las consecuencias que lo siguen. Luego sigue el efecto Hawthorne, que es un fenómeno observado en la psicología del trabajo y la organización, que se refiere a la tendencia de los sujetos a cambiar su comportamiento en respuesta a la simple presencia de un experimentador u observador. ¿Ah? Entonces, este efecto es importante porque minimizan o maximizan los resultados del experimento en función a si está o no está alguien observando.
Eh, los investigadores suelen utilizar estas técnicas, por ejemplo, como el anonimato, que los sujetos no saben que está realizando el experimento, la observación a distancia. El experimentador no está presente en el lugar donde se está realizando el experimento. El control de variables, se controlan todas las variables que pueden influir en el comportamiento de los sujetos, de tal manera de observar los resultados del comportamiento. ¿Ok? Ese es el efecto Howe-Turner. Es como cuando uno dice, bueno, en una empresa hay un trabajador que está echando el carro, por ejemplo, y cuando ve que el jefe está por ahí, se pone a trabajar. Bueno, esa es una teoría según el efecto de Hawthorne. Es simplemente un ejemplo, nada más. Al siguiente lámina, vamos a ver el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es un fenómeno psicológico que se refiere a la tendencia de los observadores a influir en el comportamiento de los individuos que están estudiando u observando, simplemente porque creen que los sujetos tienen ciertas características o habilidades. En otras palabras, el efecto Pigmalión se produce cuando los observadores proyectan sus propias expectativas y creencias sobre los sujetos, lo que a su vez influye en el comportamiento de los mismos. El término Pigmalión se deriva de la mitología griega, en la que Pigmalión era un escultor que creó una estatua de una mujer llamada Galatea y se enamoró de ella. Cuando la diosa Afrodita la hizo realidad, Pigmalión se enamoró de la estatua y la convirtió en una mujer real. El efecto Pigmalión fue descubierto por este psicólogo Robert Rosenthal en la década de los 60, mientras estudiaba la relación entre los maestros y los estudiantes. Este señor encontró que los maestros que creían que sus estudiantes eran inteligentes o talentosos, en realidad los harían realizar mejor en las pruebas y tareas simplemente porque los maestros esperaban que lo hicieran. Este es un efecto eh, que muchos de nosotros hemos observado. Eh, los maestros que tienen expectativas altas sobre sus estudiantes pueden influir en el rendimiento de los estudiantes. Por ejemplo, en el trabajo, el efecto se puede observar en diferentes contextos. En la educación, eh, este efecto se considera un fenómeno importante debido a que influye en el comportamiento de los individuos y en los resultados de los estudios y de los experimentos. Se utilizan las mismas técnicas de la teoría anterior y básicamente eh, eh, es un efecto según estas tres elementos que aparecen allí. Expectativas crean realidad, las creencias producen una realidad, influencia en el comportamiento, nuestras creencias influyen en el comportamiento de otros y el cuidado y hay que tener cuidado con expectativas negativas porque pueden comunicarse y pueden ser peligrosas las expectativas negativas. Vamos a pasar a ver una imagen. Esta imagen pues es muy icónica. Muchos de nosotros la hemos visto en nuestro curso. Pero esta imagen proyecta lo que la persona en este momento está viendo. Puede ser que la persona esté viendo a una mujer joven con un perfil y otras personas podemos ver una viejita que está con la cabeza inclinada, con una quijada alargada, una nariz grande, unos ojos grandes. Entonces, ¿cuál es la expectativa de la realidad de esta fotografía? Esa fotografía proyecta el efecto Pigmalión, el efecto que nosotros generamos en nuestras mentes respecto a qué expectativa nosotros esperamos ver cuando visualizamos esta fotografía. Entonces, mientras que unas personas pueden ver una imagen, otros podemos ver la otra cara de la moneda. Y eso es real. En los grupos, un mismo tema lo podemos ver desde un punto de vista o desde otro punto de vista. Cada quien lo ve en función a su nivel de cultura, a su nivel de creencias y a su nivel de valores y de preparación, de su experiencia, etcétera. Ahora, en función de lo que hemos conversado, ¿cuál puede ser el, el nuevo enfoque
que se está dando a conocer en términos de psicología constructiva, de comportamiento del ser humano. Tenemos un enfoque tradicional, el cual implementa sistemas comunicacionales para alcanzar la cultura forestal, un esquema en el cual nosotros pues, hemos venido trabajando durante todas nuestras vidas, con medios de comunicación existentes, medios escritos, medios ahora con la era digital, también sabemos que se hace la comunicación de mensajes. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no han sido constantes ni perdurables. No han logrado instalar la cultura pretendida. ¿Por qué? Por las intenciones detrás de ese enfoque constructivista. Y la realidad es que entre el 96 y el 98% de los incidentes comunicacionales provienen de las fallas en el comportamiento de la gente, en función de sus creencias y de sus valores. Pero este 96-98% no quiere decir de que este porcentaje sea provocado en el 100% de las comunicaciones, no, sino que en los incidentes negativos de todo el porcentaje que ocurre, el 96-98% está reflejado en el comportamiento, más que en las otras cosas. La realidad del comportamiento en la cultura forestal. Entonces, esta es una nueva corriente que viene a solucionar un problema real y concreto del sector. La cultura forestal basada en el buen comportamiento. Es una herramienta que permite abordar las buenas relaciones humanas y la implementación de acciones de un enfoque humanista y constructivista. ¿Cuál es el factor común? El comportamiento negativo es el factor común en todos los incidentes comunicativos. Fíjense que cuando la comunicación es positiva, ahí no ocurre ningún tipo de incidentes. Solamente cuando el impacto es negativo es cuando se crea un incidente. ¿Cuál es el enfoque proactivo? Medir los comportamientos negativos antes que el rechazo al canal digital. Es decir, antes de que un miembro, por ejemplo, tenga un incidente negativo con otro grupo de miembros o con otra persona, lo interesante es que el nuevo comportamiento de esa persona sea, bueno, vamos a solucionarlo a través vamos a verlo desde el punto de vista de un incidente. No quiero salirme del grupo, quiero revisarme a mí y a lo que pasó para ver en qué estamos fallando, o si en realidad no estoy comunicándome como debería ser. Entonces, los cambios de comportamiento pueden comenzar inmediatamente. Inmediatamente. Ese cambio de chip mental lo podemos hacer de forma inmediata. Lo que no podemos cambiar es la cultura de un momento para otro. La cultura no se hace de forma inmediata. El cambio de cultura no se hace de forma inmediata. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos iniciando una nueva forma de ver el comportamiento de las personas a través de la formación de una cultura forestal propia. ¿Cómo debería ser el liderazgo en la cultura forestal? Esta pirámide nos indica que es esencial contar con un tipo de líder que posea estas habilidades, que promueva la autovaloración de la gente, que clarifique el sistema de valores cuando sea necesario clarificarlo, que recompense las visiones que tengamos sobre el sector, sobre su desarrollo y que logre que los indicadores claves de éxito sean desarrollados y sean cumplidos, que promueva la participación en la solución de los problemas y sobre todo en los equipos autogestionados que generemos a través de las mesas de trabajo forestales. Necesitamos un líder que posea estas cuatro cualidades importantes, aparte de otras, pero estas, digamos que se definen como las más valoradas en nuestro sistema de cultura forestal para poder seguir avanzando. La cultura forestal basada en el comportamiento, finalmente podemos decir que es el proceso mediante el cual los mismos miembros del grupo
describen las formas más probables en que se puedan fracturar las relaciones humanas entre nosotros. Que participemos con compromiso y convicción en la observación de nuestros propios compañeros y uno mismo, con el fin de que reduzcamos comportamientos negativos. Los comportamientos para este proceso de CFBC, que es cultura forestal basada en el comportamiento, es un acto que podemos observar en tres componentes: en la actitud, en la cultura y en el comportamiento crítico. Este enfoque orientado al buen comportamiento es diametralmente opuesto al énfasis tradicional en prevención sobre indicadores negativos, como por ejemplo indicadores de deserción, de retiros por deserción, de rechazo, de eliminación de usuarios. Es totalmente contrario a eso, pues. La idea es que se haga un registro de observaciones muy cuidadosos de los comportamientos que nosotros veamos que sean relevantes, que puedan estar impidiendo, pues obstaculizando el desarrollo de la cultura forestal, y proveyendo mejores propiedades técnicas para enfatizar y ayudar al cambio positivo. Entonces, estamos enfrente de una cultura en la cual podamos manejar la sensibilidad al desarrollo positivo del grupo, eh, prácticamente eliminando incidentes negativos y potenciando los positivos. De este modo, la cultura forestal basada en la conducta o en el buen comportamiento estimula un enfoque proactivo e íntegro de la prevención, donde cada uno de nosotros, como miembros del foro chat, debemos preocuparnos por realizar o por comportarnos de la forma más correcta posible, más que por evitar, por ejemplo, un fallo de comunicación o el difuso e inespecífico tener cuidado para evitar incidentes con los demás miembros. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hay muchos miembros y personas profesionales, colegas, que no participan porque tienen creencias de que su participación va a ser deteriorada y que se puede generar un incidente negativo con respecto a lo que pueda pronunciarse en los mensajes que publica. Eh, Eso es un problema potencial y que nos está bloqueando la capacidad de crecimiento y la capacidad de participación de la mayoría de nuestros miembros. ¿Cuál es la percepción que tenemos respecto a los incidentes y las malas conductas? ¿Ah? Hay una percepción consciente y una percepción inconsciente. La consciente, si coincide con los objetivos del grupo, hay condiciones favorables para gestionar incidentes. Y la inconsciente indica un problema de actitud centrado en aspectos de conocimiento, cognitivos, ¿no? Entonces, los miembros estiman los incidentes de forma consciente y las medidas pautadas en la política y objetivos del grupo donde quedan. Si la percepción de incidentes negativos de uno de los miembros coincide con la identificación y la evaluación de incidentes enumeradas en los objetivos del grupo, empezamos a tener las condiciones favorables para que la gestión de incidentes tenga éxito, ¿no? Si se cometen actos de comunicación negativos de manera inconsciente, significa que la apreciación de los incidentes que tienen o que tengamos en ese momento no coinciden con los del grupo. Entonces, se trata de un problema de actitudes, centrado básicamente en sus aspectos de conocimiento o cognitivo. Ahora, si se cometen actos de comunicación negativos de manera consciente, significa que la apreciación de los incidentes que tiene cada uno de los miembros coincide con los del grupo, pero pese a ello, no usa las medidas preventivas que están disponibles. Entonces, se trata de un problema de comportamiento que tiene su base en el sistema de relaciones sociales dentro del grupo y en los aspectos afectivos de las actitudes. Es cuando uno dice, bueno, pero lo hizo a propósito, lo hizo adrede. Se sabe que estas son las normas y no las cumple. ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son las razones del rechazo
a estas medidas que nosotros hemos llamado preventivas? Pues puede existir rechazo porque tiene una mala relación con quien las ha realizado, o un rechazo debido a que se han impuesto categóricamente, o un rechazo porque el grupo no cumple sus compromisos, o un rechazo porque se percibe que los administradores del grupo no creen en la prevención, o un rechazo porque, bueno, porque quizás no les gusta el color del fondo, o del color verde de WhatsApp, o por alguna otra incomodidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones de que un usuario o un miembro del grupo rechace las medidas que nosotros estamos planteando? Entonces, esa es la pregunta a la cual quiere responder esta lámina. Y además que existen otros que quizás no hemos mencionado, pero que existen. Vamos a hacer un cambio de visión o vamos a cambiar la mirada. ¿Ah? En el caso de los comportamientos negativos conscientes, eso que se hacen adrede o a propósito, el miembro no rechaza la cultura forestal potencial, sino que rechaza determinadas medidas preventivas que los administradores del grupo queremos administrar, valga la redundancia, ¿no? Entonces, hay que ver más allá de lo obvio, hay que hacer una gestión de comportamientos y hay que conocer cuál es la teoría tricondicional. Vamos a ello. En principio, vamos a ver la trilogía condicional, que está basada en la comunicación verbal, en el lenguaje corporal y en la expresión facial. En este caso, eh, el tema de conductas abarca todo el tema de comportamiento y la manera de conducirnos en la vida. El lenguaje corporal es como nos paramos frente al mundo y la expresión del rostro, que a pesar de que no nos vemos constantemente el rostro, es la cara que ponemos y que nada más depende de nosotros. Eh, Estas son tres aspectos fundamentales del manejo de las actitudes. ¿Cuáles son las condiciones del comportamiento aceptable? Para que una persona trabaje de una forma tranquila, elocuente, motivada, en los equipos de trabajo que queremos conformar, tienen que existir tres condiciones. ¿Eh? Debe poder comunicarse de una manera autónoma, segura, que posea los recursos, que posea las capacidades físicas. Debe saber comunicarse. Es decir, tiene que tener una competencia de comunicación escrita u oral muy acorde, ¿no? Tiene que tener el conocimiento específico del área, del tema que se está tratando. Y por supuesto, tiene que saber comunicarse de una manera asertiva y eficaz. Debe querer comunicarse y producir información y entregar resultados de la mejor manera posible. Es decir, tiene que poseer motivación, pasión por lo que hace y un compromiso inquebrantable para poder ayudar a los demás y al colectivo. Imagínense. Vamos ahora a conversar sobre los elementos claves del proceso. Son tres que conforman la teoría tricondicional. Hablamos de autonomía, hablamos de competencia y hablamos de la motivación. Entonces, estos elementos que son claves del proceso de observación del comportamiento son los conceptos fundamentales que se refieren a la forma en que nosotros interactuamos con nuestro entorno y que tienen comportamientos dependiendo de la situación. Entonces, en el tema de autonomía, se refiere a la capacidad de las personas pues, para tomar decisiones y controlar sus propios comportamientos. En este contexto, este factor evalúa términos de la capacidad de las personas para eh, tomar decisiones informadas y responsables, controlar sus propios comportamientos y emociones, y ser independientes y no depender de otros para tomar decisiones. Eso es a lo que nos referimos con el término de autonomía. Competencia.
La competencia se refiere a la capacidad de las personas para realizar tareas y lograr objetivos. En este contexto de desarrollo de mesas de trabajo de manera grupal y haciendo énfasis en la conformación de los equipos de trabajo, la competencia se evalúa en términos de la capacidad de las personas para realizar tareas y lograr objetivos, aprender y mejorar sus habilidades y conocimientos y trabajar en equipo y colaborar con los demás. Con respecto a la motivación, se refiere a la capacidad que tenemos para sentirnos motivados para poder realizar estas tareas y estas mesas de trabajo y lograr esos objetivos que nos planteamos en esa mesa de trabajo. En este contexto, la motivación la vamos a evaluar en términos de la capacidad de las personas para sentirse motivados en realizar estas tareas, en aprender y mejorar sus habilidades y conocimientos, y en trabajar en equipo y colaborar con los demás. Entonces, estos tres conceptos son muy importantes para poder hacer ese cambio de mirada y ese cambio de comportamiento que nosotros queremos lograr en cada uno de ustedes, de tal forma de que logremos engancharlos en la participación de cada una de estas mesas de trabajo y poder desarrollar y poder captar todo ese saber que ustedes poseen para poder elaborar estos documentos que servirán para tener un futuro mejor. Bueno, vamos a dar un break de 10 minutos y luego continuamos con la lámina número 21, que es la de la sesión de preguntas y de respuestas. Entonces, hasta aquí llegamos al final de la presentación sobre la cultura forestal basada en el comportamiento. Espero que puedan reflexionar acerca de todos estos conceptos. Y bueno, abrimos la dinámica para que ustedes también den su opinión y su posición respecto a todo este tema, que básicamente nos estamos ayudando en soporte psicológico. Tenemos dos psicólogas expertas en la materia que nos han estado ayudando y por supuesto queremos hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, vamos a dar 10 minutos y ya regresamos.